Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reclamo en favor de las mujeres. El abogado Diego López demandó ante la Corte Constitucional una norma que a su juicio provocó una injusticia con las mujeres en materia pensional, pues les dificulta alcanzar las 1.300 semanas exigidas. En segundos nos explicará todos los detalles. Cambios a la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, admitió hacerle ajustes a la reforma tributaria relacionados con la gasolina en zonas de frontera y las exportaciones de oro. Además, anunció ventas de varias electrificadoras. Ya les contamos más. ¿Sabe usted cuál es su perfil inversionista? Muchos colombianos se están sintiendo atraídos hacia las compras de acciones, títulos de renta fija, divisas e inclusive criptomonedas. El asesor financiero Andrés Moreno Jaramillo nos cuenta hoy cuáles inversiones son ideales para usted según su nivel de riesgo. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema que está actualmente en el centro de muchas discusiones y que es realmente dramático: la pensión, un sueño de casi todas las personas, pero que hoy día es mucho más difícil de alcanzar para las mujeres que para los hombres. Doctor Diego López, administrador público, especialista en Derecho Constitucional. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Henry. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a todas las personas que nos ven a través de la plataforma de Noticias Caracol. Gracias. Doctor López, quería preguntarle, esta demanda que usted presentó busca acabar con una injusticia que hay en materia pensional en desfavor de las mujeres. Exactamente, ¿cuál es esa injusticia? La injusticia es que las mujeres tienen que cotizar las mismas semanas que cotizan los hombres, y si bien la ley estableció que las mujeres pueden pensionarse con menos edad y los hombres con más edad, a los 62 años, sin embargo se le hace gravoso porque tienen que cotizar esas 1.300 semanas y no se tuvo en cuenta el enfoque diferencial y de género para que también se redujeran estas semanas acorde a la edad que la mujer se pensiona. Eso conllevaría a que muchas mujeres puedan pensionarse que no han podido obtener esa prima, esa mensualidad, por falta de poder cumplir esas 1.300 semanas. Es decir, les toca cotizar el mismo número de semanas que los hombres, pero en mucho menos tiempo. Ahí es donde está como, digamos, la irregularidad en contra de ellas. Sí, eso es parte de lo que nosotros hemos establecido como de las causales de esta desigualdad. Sin embargo, también hay que entenderlo que no solamente es el hecho como tal de esa situación, sino las brechas que hay en materia salarial, las brechas que existen en cuanto a las responsabilidades que tiene, por ejemplo, que asumir una mujer históricamente en el hogar, donde muchas veces no tiene y no le permite tener una continuidad laboral para cumplir las semanas acorde a lo que sí lo pueden hacer los hombres. De ahí que hay un porcentaje diferencial del 10.4 entre las mujeres que se pueden pensionar y los hombres que obtienen pensión. O sea, si bien es difícil para todos pensionarse en Colombia porque no todo el mundo está llegando a los requisitos, dicen que solamente 1 de cada 4 colombianos logra pensionarse, para las mujeres es mucho más difícil. ¿Hay menos mujeres pensionadas que hombres? Así es. ¿Qué quiere decir? Que de cada 4 pensionados, una es mujer, o sea, 3 son hombres. Eso ha demostrado que hay una diferencia sustancial en materia pensional, una gran brecha, y esto se debe a que las mujeres no pueden mantener la continuidad laboral, y eso conlleva a que nunca cumplan ese requisito de las 1.300 semanas y por ende nunca puedan acceder a esa pensión por la cual tanto han trabajado en Colombia. Y además que a eso se le suma que, por ejemplo, el trabajo que se hace como ama de casa, la labor que hacen en la casa no es remunerado y tampoco es tenido en cuenta muchas veces su aporte al Producto Interno Bruto, que es lo que nosotros también estamos tratando de hacer, que se visibilice a través de esta demanda. ¿Qué está jugando en contra de la aspiración de las mujeres a pensionarse, a cotizar suficientemente con el ritmo que deberían cotizar para lograr la pensión? ¿La maternidad, por ejemplo, está jugando en desfavor de ellas? Claro, porque muchas mujeres cuando tienen que asistir al tema de la maternidad dejan de trabajar y dejan de cotizar esas semanas. Eso, a pesar de que ya existe la ley María y que ellas pueden continuar y que tienen unos derechos, sin embargo, a veces se hace complicado dentro de la actividad diaria, dentro del desarrollo normal, que ellas puedan continuar laboralmente. Y no solo eso, sino que la pregunta es, una mujer, por ejemplo, que tenga 54 años, que le falten 3 años, que esté en prepensión, ¿quién la contrata en el mercado laboral?
no la contratan y por lo tanto no tienen la oportunidad de cotizar las suficientes semanas y siempre queda con una cantidad de semanas insuficientes para recibir esa pensión. Además, no sabe, no tiene el conocimiento para poder acceder al bono, que también sería otra posibilidad de recuperar algo de lo de sus ahorros, porque está bien que también se establezca este debate a nivel nacional de saber qué pasa con los recursos de las mujeres que nunca se pueden pensionar, de esas que nunca cumplen los requisitos. Y además los fondos de pensiones y Colpensiones tampoco le dice a las mujeres o les explica cómo acceder a esa pensión. La solución entonces no era por el lado de darles 5 años menos que los hombres para pensionarse, sino más bien reducir el número de semanas que tienen que cotizar. ¿Por ahí es la solución que estaría usted buscando? Sí, nosotros, digamos, si nos damos cuenta, sí se legisló con enfoque diferencial en materia de la edad, porque precisamente a los hombres se les dijo, mire, usted a los 62, a las mujeres de usted a los 57, las estamos favoreciendo. Pero detrás de eso había un mico, lo llamo yo, en esa ley, que le dijo, no, 1.300 cada uno. Entonces, eso no se lo contamos a las mujeres. Y eso conlleva a que si tienen que cotizar las mismas semanas, en realidad no le estamos haciendo un beneficio completo, un beneficio que realmente sea fáctico para que ellas se puedan pensionar. La Claro. Procuraduría también lo ha manifestado así. Haciendo una metáfora, es como cuando un hombre y una mujer tienen que correr una carrera de 1.300 metros, pero a la mujer le dan mucho menos tiempo para que logre llegar a la meta que al hombre. Sí, esa analogía es muy importante tenerla en cuenta, incluso eso lo ponemos como ejemplo dentro de la demanda de que como un recorrido de 1 kilómetro a una mujer se le da 50 minutos y al hombre para hacer ese mismo recorrido se les da 60 minutos. Ahí está muy bien especificada esa analogía para entender la desigualdad que se ha establecido en esta materia pensional y lo que ha conllevado a que muchas menos mujeres puedan acceder a esa pensión. De ahí que como les manifestaba, hay un porcentaje del 10.4% de diferencia entre la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que pueden acceder a la pensión y a digamos, a ese derecho constitucional. Esa demanda que usted presentó, doctor, ¿en qué estado se encuentra ante la Corte y cuánto tiempo podría llevar para que veamos un fallo ya concreto, ojalá en favor de las mujeres? Esto ha tenido unos tiempos muy importantes. Primero se radicó, posteriormente hubo auto de aceptación de esta demanda. El tercer paso es que las universidades que han sido invitadas para dar sus conceptos lo hicieran, ya lo hicieron. En ese sentido, la academia ha estado con un concepto unificado a favor de nuestra tesis, de que hay una desigualdad y de que se debe resarcir ese daño, de que se debe ver la posibilidad de declarar inexequible la ley que aumentó las semanas de cotización y ahora pues el concepto como tal de la Procuraduría. Procuraduría que también nos dio la razón con algunos pequeños cambios, pero nos dio la razón de que existe una desigualdad. Esperábamos que también la Presidencia de la República se pronunciara respecto a esto, porque pues hay ministerios que fueron convocados para que hicieran su apreciación respecto a esta tesis. No los han allegado esos conceptos, esperamos que los allegaran. Y en otro sentido también Colpensiones ya se pronunció y para Colpensiones pues ellos manifiestan que no, porque causaría un desbalance fiscal, porque no tendría, digamos, una posibilidad de mantener el sistema pensional de Colombia si se redujeran las semanas, pero pues nosotros también decimos que no estamos de acuerdo con eso que dice Colpensiones, porque hay unos recursos que el Colpensiones y que los fondos de pensiones nos están diciendo a dónde están invertidos y qué pasa al final cuando las personas no acceden a esos recursos, cuando no logran obtener su pensión, ¿qué está pasando con esos recursos? ¿Dónde están quedando? ¿Para cuándo podría usted, doctor, cree esperarse un fallo de la Corte Constitucional? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses o años? No sé. Nosotros, dentro de los términos que normalmente utiliza la Corte Constitucional, hemos pensado que para el próximo semestre del próximo año ya debe haber un fallo, un pronunciamiento, y esperamos que sea favorable a resarcir ese daño de las mujeres. Sin embargo, pues hoy tenemos en la Corte Constitucional 5 mujeres que nos representan o que representan a la mujer y que pues esperamos que puedan analizar muy bien porque hay una equiparación entre hombres y mujeres, 4 hombres, 5 mujeres en la Corte Constitucional que permitirá que hagan un análisis muy consciente de lo que han venido viviendo nuestras mujeres y que ojalá
sea un fallo favorable para resarcir ese daño en materia pensional a las mujeres en Colombia. Para el próximo año precisamente se prevé, según anunció el gobierno, que se tramite en el Congreso una reforma pensional. De pronto ese puede ser otro escenario donde se puedan ventilar estos temas, supongo. Claro, porque incluso nosotros hemos puesto este tema sobre la mesa en el debate nacional, porque lo que nosotros alegamos y el fondo del asunto es que el Congreso no ha legislado con enfoque diferencial y de género en el tema pensional. Si se va a tramitar una reforma pensional, lo que buscamos es que tengan en cuenta desde ya ese enfoque diferencial y de género, que si usted lo analiza en otros temas, sí se está teniendo en cuenta. Por ejemplo, en la reforma política se habla de que exista la equidad y que las listas tengan un porcentaje igual de mujeres que de hombres en lista cremallera para que se trate de equiparar y que tratemos de luchar a favor de esa equidad que requiere nuestro país en favor de la mujer. Y en materia pensional también debe ser igual, y en muchos otros ámbitos donde la mujer es atropellada, es vulnerada a sus derechos. Doctor Diego López, muchas gracias por contarnos lo que contiene y las aspiraciones de esta demanda, y bueno, estaremos muy pendientes de cuando salga el fallo. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Esperamos que en su momento, cuando se obtenga una noticia respecto a este tema, poderla divulgar al país y que se conozca esta situación, y les agradezco por este espacio. Claro que sí, muchas gracias a usted. Él es Diego López, él es administrador público y especialista en Derecho Constitucional. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Cuántas motocicletas se vendieron el mes pasado en Colombia y cuántas en total hay ya en el país? Ya nos vemos con esos datos. Regresamos a Signo Pesos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, intervino hoy en el foro de ANIF sobre perspectivas económicas de nuestro país. Allí hizo anuncios importantes, entre ellos que se mantendrán los subsidios a la gasolina en las zonas de frontera. Ya hemos decidido que vamos a pedirle a los ponentes que eliminen ese artículo. Así tiene mucha oposición, creo que tiene alguna lógica, porque la información que tenemos es que hay mucho contrabando, mucho abuso con esos los combustibles subsidiados, pero por otra parte pues tendremos que más bien fortalecer los controles. Y vamos a ver algunos activos si se venden, pero no al sector privado, sino a otras empresas públicas, sobre todo en la parte energética, a la EPM y a la empresa de energía Bogotá. Ministro, ¿también se elimina de la reforma tributaria el impuesto de exportación al oro? Vamos a eliminar porque, digamos, hay dos quejas, digamos, sobre ese impuesto. Digamos. El primero es que va a ser incontrolable. Es muy fácil contrabandear el oro. Entonces, de hecho, mucho oro que exporta Colombia es contrabandeado. O sea, y el otro es que hay muchas empresas grandes de oro trabajando con pequeños productores de oro. A nosotros sí nos interesa promover a los pequeños productores de oro también, como a los pequeños productores agrícolas, industriales, de servicios, todo. Nos interesa promover la pequeña producción, la economía popular en el discurso del gobierno. Pero usted, cuando habla de vender algunos activos a EPM y al Grupo de Energía Bogotá, ¿se refiere a las electrificadoras? Sí, obviamente son las electrificadoras. Estamos analizando, ya tenemos una valorización vamos a presentar eso, tiene que ser una decisión del Consejo de Ministros. ¿Pero esa es la valorización que dejó lista el gobierno anterior, o están trabajando en nuevo? No, es una valorización que contrató el gobierno anterior, ¿no? Y ya la revisamos y vamos a trabajar sobre esa valorización. Si por septiembre va para Estados Unidos, ¿con quién se va a reunir? No, hay dos tipos de reuniones. Yo me voy a reunir con las 3 calificadoras de riesgo para explicar la política económica del gobierno, con vistas a que nos vayan mejorando las calificaciones en primer término, y con otra con inversionistas, tanto con un foro de inversionistas grande que se ha organizado por los 2 bancos de Estados Unidos que tienen presencia en Colombia, que son JP Morgan y Citi, y por otra parte con ya inversionistas importantes en Colombia. Lo que queremos dar es precisamente esa imagen que presenté el día de hoy, de que este es un país seguro para invertir, que es confiable para invertir y que les esperamos.
pues atraer inversionistas hacia Colombia. Eso es una de las metas del ministro Ocampo en ese anunciado viaje a Nueva York. Y es que muchas personas del común en Colombia también se sienten atraídas para invertir, pero muchas veces no saben si hacerlo en acciones, en dólares, en CDT, en Colombia o por fuera del país, en finca raíz o en otros bienes que también hay opciones, o inclusive en criptomonedas, como a muchos les gusta. Doctor Andrés Moreno Jaramillo, economista y asesor financiero certificado. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Quería preguntarle a propósito de lo que decía el ministro de atraer inversionistas en Colombia, a pesar de las dificultades que tenemos y de que la bolsa, por ejemplo, ha caído tanto y el dólar se ha subido tanto, ¿todavía hay buenas oportunidades para invertir? Por supuesto que hay buenas oportunidades. Si los inversionistas quieren retornos y alta rentabilidad, tienen que asumir riesgos. Donde hay incertidumbre, hay riesgos. Colombia tiene algún tema de incertidumbre por el tema político, tributario y obviamente por ser un país emergente. Entonces, como tú dices, las acciones están baratas, la renta fija tiene excelentes tasas, la moneda es atractiva para que vengan inversionistas internacionales. Estamos en un gran momento para que la gente venga a invertir en Colombia. Dicen, doctor, los especialistas como usted que antes de empezar a invertir uno debe conocer cuál es su propio perfil de riesgo de inversionista para saber en qué se mete, porque no todas las inversiones claramente son iguales. ¿Qué es exactamente el perfil de riesgo y cómo se determina para una persona individualmente? Claro que sí, Henry. Digamos que por normatividad cada inversionista se tiene que catalogar, se tiene que clasificar de acuerdo a su perfil como inversionista, que es su perfil de riesgo. Es obligatorio. Todas las entidades vigiladas y reguladas tienen primero que clasificar a la persona para entender cuál es su tolerancia a ganancias y a pérdidas sobre todo. Y eso pues no solamente se mide con la tolerancia, sino también con una cantidad de factores. Es obligatorio. Hay 3 tipos de riesgos: riesgo conservador, riesgo moderado y mayor riesgo. El mayor riesgo no es solamente criptomonedas o trading, no, mayor riesgo puede ser acciones, por ejemplo. El hecho de que una persona sea conservadora no quiere decir que solamente debe invertir en productos conservadores. Claro que puede comprar también, por ejemplo, acciones, pero tiene que tener un porcentaje muy bajito en portafolios de alta volatilidad y la mayoría en portafolios que tengan renta fija a corto plazo o con portafolios conservadores. Y lo mismo, una persona que sea de mayor riesgo no es para que se enloquezca comprando locuras de mucho riesgo, es para que parte de su portafolio, la mayoría, pueda estar expuesto, por ejemplo, a acciones. Esa es la idea del perfil de riesgo, así cada inversionista se siente seguro con su nivel de retorno y posibles pérdidas, que es lo más importante a la hora de invertir. Antes de invertir, eso es lo más importante. ¿Cuál es tu perfil de riesgo? Y la mayoría de gente no lo conoce. Tú me preguntabas, ¿cómo determina uno eso? Pues les cuento que el perfil de riesgo es algo individual, es algo privado, es algo íntimo, es algo que el vecino, la pareja de uno, el mejor amigo, no tiene el mismo perfil de riesgo. Es como la talla de la ropa, cada uno lo tiene. Por eso si tienes tú un perfil, no está bien que vayas a invertir en lo que está invirtiendo el vecino, el cuñado, el esposo de la prima, porque uno tiene un perfil completamente diferente. ¿Cómo se determina? Hay varias preguntas que hacen las entidades financieras y que hacemos los asesores financieros, Henry. Por ejemplo, la edad. Una persona que tiene 20, 30 años puede tener inversiones de mayor riesgo. Una persona que tiene 65, 70 debería tender a ser más conservador. Otra cosa, por ejemplo, la experiencia. Una persona que hasta ahora está empezando puede empezar a ser conservadora, pero una persona que ya es un trader profesional puede ser de mayor riesgo. Otra, por ejemplo, el horizonte de la inversión. Alguien que quiere invertir a menos de 1 año, 2 años, puede intentar y tratar de ser más conservador. Pero alguien que invierte a largo plazo debe tener una tendencia a invertir a productos de mayor riesgo. También hay otras preguntas como, por ejemplo, ¿qué porcentaje va usted a invertir de su patrimonio? Si alguien va a invertir un porcentaje pequeño de su patrimonio, puede intentar ser de mayor riesgo. Pero si vas a invertir todo tu patrimonio, ojo, tienes que ser un poco más moderado y más conservador porque pues puedes perder tu patrimonio. También depende mucho de la estabilidad financiera de la persona, es decir, si tiene un trabajo estable, si gana bien, si los trabajos dependen de sí mismo. Depende también mucho de lo que la persona sepa sobre el mercado. Entonces una persona, aparte de la experiencia, sabe, ha estudiado o no ha estudiado. En la medida que uno aprenda más y se involucre, puede mejorar ese perfil de riesgo. También depende mucho del origen de los recursos.
No es lo mismo alguien que todos los días está trabajando y más o menos está depositando sus inversiones del sudor del día a día, alguien que de pronto recibe grandes rentas o recibió una herencia o de pronto se ganó la lotería. De todo ese tipo de preguntas depende. Y para eso estamos los asesores financieros y las entidades financieras vigiladas y reguladas para poder entender cuál es la mejor inversión para las personas. Supremamente interesante ese tema, doctor. Ahora, mucha gente se guía es que porque un tipo de inversión puede ser más rentable o no. Realmente todas las inversiones, por ejemplo, las que usted llama de perfil moderado o conservador o de alto riesgo, ¿pueden ser rentables en cualquier tipo de inversión? Si uno lo sabe hacer, ¿puede ser rentable? Claro que sí, Henry. La inversión que más renta no es la mejor inversión, eso es mentira. La inversión que más renta puede tener unos riesgos a la baja muy asociados. Decir que la mejor inversión es la más rentable es igual que decir que el mejor hombre es el que tiene más plata o la mejor mujer es la más bonita. Eso no es así. La mejor inversión es en la que uno está invertido de acuerdo a su perfil de riesgo. Otro ejemplo, viajar Bogotá-Cartagena. La mejor ruta, la mejor manera de viajar no es en avión, eso depende. Hay gente que se va en flota para dormir, otros se van en moto, otros se van en carro, otros hacen un plan familiar. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo mismo pasa con las inversiones. Una persona conservadora que quiera su CDT, que quiera inclusive su alcancía o meter la plata debajo del colchón, es válido porque le hace caso a su perfil de riesgo. Es como la talla de la ropa. Si tú eres talla XS, no tienes por qué ponerte una talla XL, pues salvo que seas un cantante de reggaetón. Pero si, por ejemplo, eres una persona XL, pues no te pongas ese, porque te vas a sentir incómodo y no va a ir bien contigo y no vas a estar tan bien. Entonces, lo mismo pasa con las inversiones. Actualmente, afortunadamente, los portafolios conservadores tienen tasas de interés altas por la subida de tasas de interés a nivel mundial y del Banco de la República. Tenemos tasas que no vemos desde hace 13, 14 años. Entonces, una persona conservadora del fondo de inversión, de las voluntarias, de inversiones en renta fija a corto plazo, del CDT, ya pueden tener tasas sobre encima del 10, 12%. No tienen que irse a portafolios de mucho riesgo, mucho cuidado. La rentabilidad depende del riesgo. Así como puede haber alta rentabilidad, también pueden haber pérdidas importantes. Una persona, por ejemplo, de perfil conservador, ¿en qué debería invertir? Y una persona que ya quiere asumir y tiene su personalidad y su perfil dado para algo de mucho más riesgo, ¿en qué, por ejemplo, podría invertir? Una persona conservadora puede invertir un 30% de su patrimonio en acciones. Puede meterse en acciones internacionales, en fondos de acciones de la bolsa en Colombia o comprar acciones directamente. Puede intentar tener más o menos un 40% de su patrimonio en títulos de renta fija de largo plazo, que tengan una mejor tasa y que puedan tener una mayor volatilidad. Y de pronto un 30% del portafolio puede dejarlo para algo de caja a corto plazo, para ver si hay alguna oportunidad, para aprovechar las tasas de interés de corto plazo que hay. De pronto puede intentar mirar algo en un fondo inmobiliario, pero pues depende mucho de la estructura de la persona porque tampoco es bueno. Sí es bueno diversificar, pero tampoco tener tantos productos. Y una persona de mayor riesgo, la recomendación es que por lo menos la mitad de su patrimonio esté en productos de acciones, de alta volatilidad, para plataformas de trading, criptomonedas, forex, futuros, productos apalancados. Nunca se recomienda tener más del 20 o 30% del patrimonio, así sea de alto riesgo. Y la idea siempre es mantener un 10 o un 20% en productos conservadores para aprovechar de pronto algún costo de oportunidad, alguna inversión que haya. No todo tiene que estar en productos de alto riesgo para una persona que tiene ese perfil, pero tener en cuenta que tiene siempre que diversificar. Doctor Moreno, una persona que quiere invertir debe capacitarse, debe educarse en los diferentes tipos de inversiones, debería hacer algún curso o con una asesoría que brindan personas como usted, por ejemplo, con una sesión ya tiene para empezar a invertir. Una combinación de factores. La persona tiene primero que leer mucho. También el asesor financiero le va a dar una gran oportunidad para que aprenda, para enseñarle lo básico y cada día tiene la persona que entender que va a ir aprendiendo algo nuevo en la medida que se involucre, que piense en el largo plazo y que entienda que el mercado financiero no es plata fácil, no es para sustituir otros ingresos, es de pronto para ganar una rentabilidad de lo que uno se gana todos los días trabajando. Entonces siempre se recomienda como cualquier actividad, Henry, las personas que trotan tienen que estar investigando las nuevas tendencias, las personas que hacen ejercicio en bicicleta, las personas que están en redes sociales, las personas que tienen cualquier disciplina, tiene siempre que ir siendo
actualizada. Yo llevo 20 años como asesor financiero y no he parado de aprender y todos los días aprendo algo. Entonces, el ejercicio es que las personas también aprendan de finanzas personales, a escoger inversiones, a determinar su perfil de riesgo. Y Henry, el perfil de riesgo tiene que revisarse cada año. Hay muchas cosas que pueden hacer que tu perfil de riesgo cambie. Perdiste un trabajo, tienes hijos, te endeudaste mucho, de pronto ya no tienes 40 años, sino tienes 60. Todas esas cosas hacen que el perfil de riesgo cambie y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y adicionalmente, el deseo de uno en invertir en algo no cambia el perfil de riesgo. Es decir, si yo quiero invertir en criptomonedas es que yo ya soy arriesgado. No. Lo que usted quiera hacer no quiere decir que ya sea arriesgado. Déjese evaluar por un experto para entender su tolerancia a pérdidas. ¿Qué va a pasar si usted pierde dinero? Espera, tiene paciencia, compra más barato, se enloquece y arma, digamos, un show. Tenga en cuenta que no todo el mundo está dispuesto a perder algo de dinero con tal de conseguir más rentabilidad. Pues usted no solamente es reconocido, doctor Moreno, en el país por su sabiduría sobre estos temas, sino porque enseña mucho. Recordémosle a la gente en qué redes sociales, con qué nombre lo pueden ubicar para que vean esos videos tan buenos que hace usted junto con otro equipo de especialistas y enseñan a la gente de educación financiera. Claro que sí, Henry. Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo. Soy asesor financiero certificado por el autorregulador del mercado de valores y vigilado por la Superintendencia Financiera. Nunca se deja asesorar de personas que no están certificadas ni vigiladas. Me pueden encontrar como @AndresManía. Ese es el nick que tengo. Andrés Manía en YouTube, Andrés Manía en Instagram, Andrés Manía en Twitter, Andrés Manía 2 como fanpage, Andrés Manía 2 en TikTok. Tengo un grupo de Telegram. El que quiere información financiera y tener unos tips muy claros sobre planeación financiera y tips de ahorro, inversión, deudas, perfil de riesgo, mirar el largo plazo, con mucho gusto en esas redes yo siempre estoy educando. Doctor, muchas gracias y muchos éxitos. A ti, Henry, que estén muy bien, hasta luego. El doctor Andrés Moreno Jaramillo, quien es muy reconocido en las redes sociales justamente por estos temas de educación financiera. Hacemos así otra breve pausa, ya les contaremos cuál es la carrera en la cual hay un enorme déficit de trabajadores en Colombia. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 69.777, y corresponde al número de motocicletas nuevas vendidas en el país. Eso durante el mes de julio. Significa una caída del 3% frente a junio de este mismo año. Según el RUNT y la asociación Andemos, solo 0,1% de las motos que hay en Colombia son eléctricas. Además, vea este dato, ya hay 10,2 millones de motocicletas circulando por las calles del país. Y ahora me da gusto darle paso a Juan Fernández, que llega con la información muy interesante sobre el mundo de los negocios. Juan, buenas noches, ¿tu tema para hoy? Buenas noches. La medición más importante que se hace en América Latina sobre el clima de los negocios en la región la realiza la unidad investigativa de la brasileña Fundación Getúlio Vargas y mide eso, la disposición para hacer negocios, la tranquilidad en el entorno para ello en los diferentes países de América Latina. En esta última medición, al entrar este tercer trimestre del año, el índice baja, impulsado sobre todo por lo que el informe llama cuellos de botella, sobre todo en los temas de suministro e insumos y materias primas para elaborar productos finales. Y ahora vuelvo sobre ese tema, pero ese índice tiene dos indicadores que permiten hacer la medición, el de las expectativas y el de la situación actual. En el primero, que mide las proyecciones para los próximos 6 meses, América Latina perdió más de 20 puntos, desde 87,2 hasta 65,5. Y en el segundo, en el de la situación actual, bajó menos de 5 puntos, desde unos 48,8 puntos en el segundo trimestre hasta los 44,3 puntos. Juan, ¿y qué sucede al mirar ya país por país? Sí, lo interesante al final es ver los resultados por países y lo que sucede en Colombia, sobre todo según ese índice. En la evaluación de la situación actual, 3 países han mostrado mejoras: Colombia, Brasil y Ecuador. Eso significa que Colombia se encuentra en una zona de evaluación favorable en ese aspecto, en ese indicador. Pero en el general, sumando los dos índices, hay desfavorabilidad. Colombia se ubica con 72,6 puntos tras haber perdido unas 23 unidades con el informe anterior. Y es Uruguay el país con el mejor clima para hacer negocios en la región.
Sobre los cuellos de botella de los que le hablaba hace un momento y afectan el clima de los negocios, dice la Fundación que entre ellos están los insumos de la agroindustria, 35%, seguidos de la energía, 14%, y los chips y semiconductores, 13%. Otros insumos de la industria de procesamiento están por el 11%. Y esta, pues, es la movida de hoy, que es interesante porque deja ver cuál es el estado del clima de los negocios en la región. Gracias, Juan. Nos vemos el lunes con más movidas empresariales. Y ahora veamos estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, es de 4.388 pesos con 2 centavos. Bajó 19 pesos con 93 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 1,50%. Se ubicó en $100 con 83 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.515.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,42%. La acción que más se valorizó fue la de Mineros, con una ganancia de 3,98%, y la acción que más bajó fue la de la Bolsa de Valores de Colombia, con un retroceso de 5,41%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Colombia está enfrentando un considerable déficit de personas que sepan programar o desarrollar software, que son las carreras de moda ante los avances de la tecnología en el mundo entero. Se estima que el déficit actual es de 80.000 programadores. Para el año 2025 se espera que ese déficit sea de unos 68.000 personas de este sector, pero podría llegar hasta 112.000. Una de las causas de ese déficit es que los colombianos tenemos mucho mal manejo del inglés, en el cual se programa precisamente el software. Varios estudios nos ubican entre las personas del mundo con nivel muy bajo en el dominio de esa lengua. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.